Hola jóvenes, ¿cómo están? Ahora nos toca hacer el tema de hidrostática, muchachos. A ver, vamos a pensar un poquito qué cosa es hidrostática. Hidrostática, mira, de qué se encarga la hidrostática? Se encarga de estudiar los fluidos en reposo. Pero el problema es, tú dirás, profe, ¿pero qué es un fluido? A ver, te voy a hacer recordar que la materia la encontramos en tres fases, ¿no? Fase sólida, líquida y gaseosa. Ahora, un fluido es cuando la materia está en líquido o está en gaseoso, en esos dos, ¿sí? Entonces, ese es un fluido. Entonces, la hidrostática se va a encargar de estudiar a todos los fluidos, ¿sí? Pero cuando están en reposo. A ver, también vamos a definir lo que es la densidad, muchachos. La densidad no es nada más ni nada menos que la relación entre la masa y el volumen. Por eso que aquí está su fórmula. Mira, densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí? Tú sabes que lo más importante en la física, siempre no me voy a cansar de recalcarte esto, que son las unidades, ¿sí? Entonces hay que darnos cuenta quiénes son las unidades de cada una en el sistema internacional. La densidad es kilogramos sobre metro cúbico. La masa tiene que estar en kilogramos, ojo. Y el volumen tiene que estar en metro cúbico. Un dato así ya prácticamente este dato de cultura general, porque debes saberlo sí o sí. Sí, todo, así no seas físico, es la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ojo, que a veces te lo dan en gramos sobre centímetro cúbico. Cuando te lo dan en gramos sobre centímetro cúbico es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero en el sistema internacional sería así, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. De todas maneras, a veces te viene así y tú lo tienes que convertir así, ¿sí? Ya está. A ver, vamos a hacer un problemita, muchachos, para que más o menos entres en calor. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Dice, calcular la densidad de una sustancia de 12 kilogramos, cuyo volumen está a 15.000 centímetros cúbicos. Aquí tenemos un pequeño problema, jóvenes. ¿Cuál es ese problema? Tú sabes que las unidades es muy importante, por eso te decía, ¿no? Tú sabes que la masa puede estar en kilogramos, excelente, pero en centímetros cúbicos no. Entonces vamos a tener que pasarlo a metro cúbico. Para eso vas a tener que recordar algunos prefijos. A ver, mire, ya sabemos que este es el volumen. Vamos a poner acá volumen. El volumen es igual a 15.000 centímetros cúbicos. Pero acuérdate, el prefijo centi, o sea, esta letra C, ¿cuánto valía? 10 a la menos 2. Pero está el cubo, ojo, ¿eh? O sea, sería así, mira. 10 a la menos 2. Estoy reemplazando este prefijo centi, metro, ¿no? Y todo está elevado al cubo. O sea, esto de acá significa que el cubo afecta a los dos, ojo. Por eso que lo estoy poniendo entre paréntesis. A ver, vamos a continuar. A ver. Acá sería, tú sabes que cuando un número tiene 3 ceros, tú lo puedes expresar, a ver, como tiene 3 ceros, como 10 a la 3, ¿no? ¿Sí? 10 al cubo, porque tiene 3 ceros. Profe, si tiene 4, 10 a la 4, pues, ¿no? Por 10. Esto se multiplica. Menos 2 por 3 es menos 6 metro cúbico. Mira, magia. Ya está en metro cúbico, ¿te das cuenta? Hemos hecho desaparecer esta letra C, que es un prefijo, ¿no? Que tú ya lo conoces. A ver, continuamos, muchachos, entonces. Acá decimos, el volumen es 15. 10 a la 3 por 10 a la menos 6, ya sabes que se pone la misma base y se suman los exponentes. Se acabó, muchachos. Ya tengo el volumen. La masa, tú sabes que es cuánto, 12 kilogramos. Por aquí lo voy a poner la masa, 12 kilogramos. Ahora sí, vamos a calcular lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que quieren que calculemos nosotros, ¿qué cosa? La densidad. La densidad es masa sobre volumen. La masa es 12, mira. La masa es 12. Y el volumen es 15 por 10 a la menos 3. Profe, ¿cómo voy a trabajar eso? Es recontra fácil. Este que tiene exponente negativo, ¿tú quieres que sea positivo?
lo subes arriba y se acabó. Entonces va a ser, sería así, 12 por 10 a la 3, ¿te das cuenta? Sobre 15. Pero, ¿qué cosa era 10 a la 3? ¿Qué pasaba cuando tú multiplicas un número por 10 a la 3? Acuérdate que se le agrega el número 3 ceros, ¿sí o no? Ya está, entonces sería acá 12 por 10 a la 3 es 3 ceros sobre 15. Y se acabó, muchachos. ¿Cuánto es 12.000 entre 15? Profesor, no sé, ¿cómo que no sabe? ¿No sabe dividir? Es recontra fácil, mira, 120 entre 15 es 8. Le agrega los dos ceros, sale 800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ahí está tu densidad, muchachos. Entonces, fíjate cómo se ha trabajado el ejercicio, ¿no? Siempre hay que respetar las unidades. Por eso te digo, lo que es importante aquí es que recuerdes en qué debe estar la masa y en qué debe estar el volumen, ¿no? Ya está. Vamos ahora a definir otro término, muchachos. A ver, jóvenes, vamos a definir lo que es presión. ¿Qué cosa es presión? Mira, la presión es una magnitud escalar. Eso es importante porque tú tienes que diferenciar mucho las magnitudes escalares de las vectoriales. Una vectorial, acuérdate que es la velocidad, la aceleración, ¿no? O el desplazamiento. Una magnitud vectorial es necesario, ¿no? Su dirección, ¿no? Como te acuerdas la fuerza es una magnitud vectorial. Yo no puedo decir la fuerza de 30 newton, no es suficiente, porque puede ser, yo aplico una fuerza de 30 newton a la pizarra, puede que sea que lo golpee así, o lo golpea hacia arriba, o hacia abajo. Entonces, lo que es necesario es la dirección, por eso que eso es una magnitud vectorial. En cambio, la presión no, en la presión es una magnitud escalar. Solo basta con su unidad, ¿sí? A ver, dice... mide la distribución de fuerza, o sea, si tú aplicas una fuerza, van a haber bastantes fuerzas por unidad de área. Mejor dicho, en otras palabras, no es nada más ni nada menos que la fuerza dividido entre el área, ¿sí? Pero acá hay un dato muy importante, que recuerda que la fuerza con el área deben ser perpendiculares, ¿sí? Profe, y si no lo es, tú tienes que hacer una descomposición de la fuerza, o sea, de este vector, de manera que tome solamente la componente perpendicular. Eso te voy a explicar mucho más adelante. A ver, la fuerza. Ustedes ya saben que la fuerza, ¿cuál es la unidad de la fuerza? El newton. ¿Cuál es la unidad del área? La unidad del área es el metro cuadrado. No te olvides. Profe, y se ha olvidado de la presión. No, no me he olvidado. Acá lo voy a poner, muchachos. La presión es el pascal, muchachos, no te olvides. La presión es el pascal, ¿sí? Presión, vamos a poner acá. Presión es el pascal. ¿Está bien? El pascal. Entonces, todo esto son las unidades en el sistema internacional que tú tienes que saber, ¿no? Presión es fuerza sobre área. La fuerza está ahí, estoy aplicando y tiene que ser perpendicular con el plano que contiene al área, ¿no? Ya está. A ver. Observación dice, bueno, esto ya es lo mismo que ya te dije ya, ¿no? Que la fuerza y el área deben ser perpendiculares. Vamos a ver un problemita para que tú puedas ver, no puedas entender su aplicación. A ver, dice, se tiene el cilindro de 9 kilogramos de masa. Sí, acá dentro del cilindro hay bastante masa, dentro del... Calcular, dice, la presión que ejerce sobre su base. O sea, me están pidiendo a mí la presión que ejerce aquí, mire, en esta parte, en la base, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ejercer la fuerza? ¿No? Eso es lo que a veces nos estamos preguntando a nosotros, porque tú sabes que la presión es fuerza sobre área. ¿Quién ejercerá la fuerza? La fuerza va a ejercerla el peso, porque es la única que está aquí presente, ¿no? Sobre este área, todo el peso, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Todo el peso. Pero, ojo, es el peso. Pero, ¿qué tenemos? A ver, dice, ¿cuánto es la masa? Es 9 pi kilogramos. Entonces, ¿podremos calcular el peso, muchachos, o no? El peso aquí era igual, ¿se acuerdan o no? Masa
por gravedad, ¿sí o no? Masa por gravedad, no te olvides, ¿ah? Ya, entonces, el peso es masa por gravedad. La masa ahorita en este caso es 9 pi kilogramos. 9 pi nomás, ¿no? Por la gravedad, ¿cuánto es la gravedad? Es 10. O sea que esto sale 90 pi newton, porque ya cuando tú calculas el peso es una fuerza y la fuerza se mide en newton, ¿sí? Ya tenemos el peso, pero acá tengo un problema. No sé quién es el área. Lo que sí sé que el área es un círculo. Y tú sabes que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero ojo, te dan el radio que está en centímetros. ¿Está bien eso? No. ¿En qué debe estar? En metros. Entonces vamos a trabajar con el radio. Vamos a trabajar primero con el radio, a ver. El radio es igual a 10 centímetros, ¿no? Pero la letra C, acuérdate que vale ¿quién? 10 a la menos 2 metros. Acá es 10 a la 1. Entonces vamos a reducir esto. A ver, 10 a la 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 metros. Ya tengo el radio, muchachos. O sea que ya no hay problema. Ahora sí voy a calcular el área de las, ¿no? El área circular, ¿no? ¿Está bien? Para calcular la presión necesito el área. El área es igual pi, como es un círculo, por radio al cuadrado. Pero el radio, ¿quién es? 10 a la menos 1. Todo elevado al cuadrado. Ya sabes que ahí los exponentes se multiplican, ¿no? Entonces sería igual a pi por 10 menos 1 por 2 menos 2. Ya tengo el área. También tengo el peso. Entonces ya puedo calcular entonces ahora sí la presión, ¿no? Recordando que presión es fuerza sobre área, pero la fuerza es el peso ahorita, ¿no? El peso es 90 pi sobre el área, que es pi por 10 a la menos 2. ¿Qué voy a hacer, profe? Nada, pues vas a hacer pipí. O sea que pipí se vaya, ¿cierto? Entonces 10 a la menos 2, ¿qué hago con 10 a la menos 2? Si tú ves que está el exponente negativo, lo subes arriba y se vuelve positivo, ¿no? Entonces ahí queda, mira. Presión es igual. Vamos a ver si se ve todavía. Sí se ve. 90. Como él va a subir, sube con 10 a la 2. Pero tú sabes que 10 a la 2 es 100, ¿no? 100 por 90 sería 9000, ¿no? 9000, ¿qué, profe? Pascales. ¿Te das cuenta? Sale la presión, sale en pascal. Ahí acá también puede que encuentres otra respuesta, ojo. Eso ya te enseñé anteriormente. Si tú ves 3 ceros, ¿equivale a qué? A kilo, ¿sí o no? Al prefijo kilo, o sea que puede ser que sea 9 kilo pascal, ¿no? Kilo pascal. Entonces, muchachos, eso es lo que es presión. Vamos a definir otro término, a ver. Presión hidrostática, muchachos. ¿Qué cosa es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la presión ejercida por un líquido. Por ejemplo, mira, acá hay un cilindro lleno de líquido, ¿sí? Todo en el punto A, ¿qué va a pasar? Todo ese líquido que está encima de A va a crear una presión, o sea, en otras palabras, va a aplastar, ¿no? Va a aplastar todo ese líquido, porque no es a pensar que ese líquido no pesa, el líquido pesa, ¿sí o no? Entonces todo este líquido va a concentrarse, ¿no? Aquí en el punto A. A esta altura de donde está el punto A, ese líquido va a presionar, ¿no? Va a presionar todo ese líquido. Entonces, ahí, ¿cómo se puede calcular esa presión que ejerce el líquido en el punto A? Muy sencillo, mira, la fórmula es densidad de líquido, ¿sí? Densidad de líquido, no sé qué líquido será, puede ser agua, puede ser aceite, mercurio, ¿no? Densidad de líquido por la gravedad, que tú ya sabes que normalmente nosotros lo tomamos como 10, por la altura del líquido, ¿sí? Ya está. Entonces, esa es la presión hidrostática, muchachos, ¿no?
Recuerda, por ejemplo, cuando te metes a la piscina, ¿sí? Cuando te metes a la piscina, una piscina bien honda, de 3 metros, por ejemplo, de profundidad de 2 metros, ahí la presión del agua va a ejercer sobre tu cabeza, ¿no? Entonces, también tienes que saber, por ejemplo, en esta de presión hidrostática, también existe la presión atmosférica, y eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Porque acá yo solamente estoy calculando la presión del líquido, pero esta presión puede variar si esto está abierto o está cerrado, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita lo que es la presión atmosférica, muchachos. A ver, mira, ¿qué cosa es la presión atmosférica? Mira, quiero que te concentres. Habrás escuchado hablar mucho, ¿no? Por ejemplo, de repente si tienes tus tíos en provincia, ¿no? Los que están, por ejemplo, en Cerro de Pasco, ¿no? En Puno, ¿no? En Guarochirí, que están en otras provincias, más que todo que la sierra, ¿sí? Habrán dicho, ¿no? Que a veces la presión es distinta, ¿no? Entonces eso te voy a explicar, eso lo vas a entender tú con la física a continuación, muchachos. Mira, escucha, por ejemplo, ¿qué es la presión? La presión por ejemplo, la presión es la que ejercen los gases, todos los gases que están en la atmósfera. Por ejemplo, ahorita en la atmósfera, ¿qué gases hay? Hay oxígeno, hay nitrógeno y hay otros gases más, que no lo estamos tomando en cuenta, pero normalmente le llamamos aire a todo esto, ¿no? Pero en el aire hay muchos gases que están combinados. Y todos esos gases tú estás cargando sobre tu cabeza, ¿no? Todos esos gases, profe, sí, sí, mira, por ejemplo, imaginemos nomás, así de sencillo nomás, que el cielo está aquí, a esta altura. Ahí está el cielo, hasta ahí acaba, ¿sí? Porque no, la atmósfera tiene un principio y un final. No es que la atmósfera va hasta el infinito, no es así, tiene un principio y un final. Ustedes lo han estudiado eso en geografía. Entonces, imaginemos que de aquí, mira, en este punto, por ejemplo, ¿qué cosa va a cargar una persona con todos los gases que están acá, mira? ¿Te das cuenta, no? Todos estos gases, Ahora yo te pregunto, en el punto B, ¿qué cosa va a cargar la persona? Los gases que están a su altura, ¿no? Esto poquito. En el punto C va a cargar estos gases. Y en el punto D hasta aquí nomás. La pregunta es, entonces, ¿en cuál de los puntos la presión será mayor? Fíjate, ¿en cuál de los puntos será la presión mayor? Fíjate en A, ¿qué vas a cargar? Todo esto. En B vas a cargar este poquito, en C este otro poquito y en D este poquito, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál de los puntos será mayor la presión? Piensa. No te nace nada. Ya está, bueno. Fíjate, pero es fácil, es recontra fácil. Si aquí vas a cargar todo esto, entonces aquí es mayor que aquí, porque aquí vas a cargar menos. Mientras va subiendo más, ¿qué va pasando con los gases que tú vas cargando? Vas cargando menos, porque mira, ya hay menos gases. Acá solamente queda esta parte, nada más, de aquí hasta aquí. De acá queda de acá hasta acá. De acá hasta acá, mira, acá ya es todo, ¿no? Entonces, por eso que dicen que cuando tú vas a la sierra, la presión disminuye, ¿no? La presión es menor. Entonces, acá podemos decir de esto que la presión atmosférica en A, ojo, es mayor que la presión atmosférica en B y es mayor que la presión atmosférica de C y mayor que la presión atmosférica en D. ¿Te das cuenta? Pero, ojo, la presión atmosférica en sí, en realidad, la presión estándar, ¿no? Normalizada, ¿cuánto vale? Tiene un valor, ya está calculado ya eso, ¿no? La presión atmosférica es 1.03 por 10 a la 5 pascales. Esta es la normal, ¿no? Pero la que vamos a usar nosotros para nuestros cálculos, para que sea mucho más fácil, es la siguiente. Presión atmosférica va a ser igual a 10 a la 5 pascales, ¿no? Pascal. ¿Sí? Entonces, eso de ahí, esto es lo que vamos a usar nosotros para nuestros cálculos, ¿sí? A ver, vamos con otro. Justo lo que te decía, ¿no? Imagínate que estás en la playa y te has metido a una cierta profundidad, ¿no?
Y tú sabes muy bien que si tú te metes a una profundidad demasiado honda, ¿no? Que sé yo, de 400, 500 metros, tu cuerpo no va a resistir esa presión, ¿no? Y vas a ser aplastado por la presión del agua, ¿no? Vas a ser aplastado así, ¿eh? Como si aplastaras, qué sé yo, un huevo. Así vas a ser aplastado por la presión del agua. ¿Por qué? Porque mientras te metas más profundo, ¿qué va a pasar? Vas a cargar más agua encima, ¿no? Y todo ese peso va a estar encima de tu cuerpo, ¿no? ¿Te das cuenta? Parece mentira. Y toda esa presión, tú la aguantas hasta cierto límite, pero ya cuando la altura es mucha, la presión es demasiada, entonces, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Va a explotar, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso también pasa con los submarinos. Un submarino, cuando se crea, por ejemplo, tiene una profundidad máxima que se puede sumergir. No puede pasar si ese submarino pasa esa profundidad, entonces va a empezar a vibrar el primero el submarino y después también va a explotar, ¿no? Si se va muy, muy profundo ya. Entonces todo eso es debido a ¿qué? A la presión hidrostática, ¿no? A la presión del agua. Pero aparte, mira, tú sabes que acá no solamente es que la presión del agua, sino tú acá tienes que considerar lo siguiente, mira. Como ahora la presión absoluta es la presión total, ¿no? La presión total. Aquí están los gases, mira. O sea, el aire, ¿no? Los gases, o sea, el aire, la atmósfera. ¿Está bien? Entonces, tú sabes que los gases también van a generar una presión. ¿Sí o no? La presión atmosférica. Y por acá va a estar otra presión, ¿no? Que es la presión, aquí va a estar la presión hidrostática. ¿Está bien? Entonces, tú en realidad, ¿qué vas a cargar? En realidad no estás cargando solamente el agua, sino también estás cargando el aire. Los dos estás cargando a la vez. Entonces, la presión total, ¿a qué va a ser igual? O la presión absoluta, ¿no? La presión absoluta será igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica, ¿no? Esa es la presión atmosférica, por ejemplo. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta, profe, de que existe esa presión? Porque algunos son incrédulos, ¿no? Tú sabes, la física se demuestra. No es fácil, ¿ah? Agarras por decir, un tarro de leche o por decir una lata, esas latas de gaseosa, ¿sí? Una lata de gaseosa, le sacas el aire de adentro, le sacas el aire, pues, ¿cómo se puede sacar el aire? Hay varias formas, ¿ah? Puedes meter un algodón con alcohol, lo prendes y sale el aire de adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alcohol para que combustione, para que se prenda la candela, necesita del oxígeno. Entonces al prender yo adentro y lo tapo, va a quitarle todo el oxígeno que está adentro y ahí recién se va a apagar. Al quitarle el oxígeno va a quedar un vacío adentro. Entonces, una vez que queda vacío adentro, ¿qué va a pasar con la presión atmosférica? A la lata lo va a empezar a aplastar, ¿no? Como si fuese como si alguien lo estuviera aplastando, así con fuerza. Eso lo puedes ver, si quieres búscalo en YouTube y vas a ver ese experimento, es muy hermoso, ¿eh? Te vas a dar cuenta cómo la lata es aplastada y tú dices, uy, ¿quién lo está aplastando? Es la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, muchachos, es importante que sepas eso. A ver, vamos a hacer un ejemplito, ¿sí, muchachos? De presión hidrostática. A ver, nos dicen acá que calculemos la presión hidrostática en el fondo del recipiente, debe ser acá, se me ha chispoteado. Del recipiente, ya muchachos, del recipiente. Profe, ¿cuál recipiente? Acá está el recipiente, pero no es malo. Entonces me están pidiendo la presión, ¿dónde? Aquí, pues aquí al fondo, aquí, justo aquí. ¿Sí? Pero hidrostática. Tú sabes que la presión hidrostática, ¿qué cosa es? Densidad por gravedad por altura, ¿sí? Ya está. Pero, ojo, acá la presión lo van a ejercer dos líquidos, no va a ser uno, sino dos. ¿Sí? Entonces, mira, la presión hidrostática aquí va a ser la presión de quién, a ver. Presión hidrostática en el fondo, vamos a poner acá, en el fondo es igual a la presión ejercida por el aceite, ¿sí? Más la presión ejercida por el agua. H2O, ¿no? Ya está.
O sea, los dos líquidos van a ejercer presión, ¿sí? Ahora, vamos a hacer los cálculos. Los cálculos son recontra fácil, muchachos, porque tú eres experto en calcular. Mira, densidad del aceite. ¿Cuál es la fórmula? Densidad, profe, pero no la tengo. Acá está, mira. 700 por gravedad. Ay, 700, no me parece una bola. Por la altura. No vayas a querer tomar toda la altura, pues la altura del aceite, nada más, ¿sí o no? La altura del aceite es 8 centímetros. Profe, pongo 8 aquí. No, no seas... mira, pues. Piensa, mira acá. ¿Quién es? ¿Qué está pasando con esta letra? Esa letra no debe estar. Debe ser metros nada más. Entonces, esa letra C lo vas a cambiar por 10 a la menos 2. Ahí está, más. Como no cabe, lo voy a poner acá abajito. La presión del agua. Acuérdate que es densidad por gravedad por altura, pero la densidad del agua es cultura general, muchachos. 1000. Eso vale 1000. Por la gravedad, por la altura. ¿La altura cuánto es del agua? 6, ¿no? 6 por 10 a la menos. Acá, mira, te voy a enseñar un truquito a ver si lo captas. 10 a la menos 2 implica que vas a eliminar 2 ceros acá, mira. 10 a la menos 2, elimino 2 ceritos. 10 a la menos 2, elimino 2 ceritos. ¿Está bien? Más rápido, ¿no? Para no trabajar tanto y acabarlo rápido nomás. A ver, vamos a hacerlo entonces de una vez. Acá sería entonces 70 por 8, 560. Y 10 por 6, 600. Sumando 560 más 600 es 1160 pascales, ¿no? Y esa sería la presión aquí en el fondo, ¿no, muchachos? Recontra fácil. Acuérdate, cada vez que es presión hidrostática, densidad por gravedad por altura. Nada más. Eso es lo que tienes que aplicar. Vamos, muchachos, con los vasos comunicantes. A ver, en los vasos comunicantes, muchachos, miren, ¿qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, en esta misma línea, esta línea es una línea isobárica. ¿Por qué se llama línea isobárica? Porque tiene la misma presión. Pero, ¿qué sucede con esta línea? Primero, esta línea tiene que pasar por el mismo líquido. Si te das cuenta es el líquido 3, ¿no? Que lo cual está pasando esa línea. No puedes pasar, o sea, esta línea, tú cuando resuelvas los problemas, tú lo vas a trazar solito. Pero tienes que pensar, no lo vayas a trazar por aquí, por ejemplo. Profe, no me conviene, no, pues que la línea para que sea isobárica, tiene que pasar por el mismo líquido. Entonces, decimos, si está por el mismo líquido, decimos lo siguiente, mira, vamos a llamarle aquí A y aquí B. Y decimos, como pasa por el mismo líquido, entonces decimos, la presión en A es igual a la presión en B. No te olvides. Ahora, ¿quién es la presión en A? ¿Cuál es la presión en A, profesor? A ver, explíquenme. La presión en A es la que están ejerciendo estos dos líquidos. ¿Sí o no? Y tú sabes por la fórmula de presión hidrostática cómo se calcula. A ver, presión en A sería entonces, primero la densidad de este líquido. A ver, densidad. ¿Te acuerdas cómo se calcula la presión del líquido 1? Sería densidad de 1 por gravedad por la altura de 1, ¿no? Para líquido 1, más este otro líquido, ¿no? Que será la densidad de 2 por la gravedad por la altura 2. Esa es la presión en A, está soportando estos dos líquidos. A ver, vamos en B. En B solamente está soportando este líquido, que sería densidad de 3, porque es el líquido 3, ojo, por la gravedad por la altura 3, ¿no? Y ahí ya tienes tu ecuación, ¿no? Profe, pero ese es un ejemplo nomás. Este es un ejemplo nomás. Pueden haber muchos más líquidos. Y tú tienes que sumar todos los líquidos que están ahí, ¿no? La presión que ejerce todos los líquidos. Es más, la presión aquí no solamente es la suma de estos dos, también es, como está abierto, más la presión atmosférica. Y aquí también sería la presión de este líquido más el aire, que es la presión atmosférica. Pero, como en los dos lados va a haber presión atmosférica, se va a eliminar. Entonces por eso ya no lo estoy considerando, ¿sí?
A ver, vamos con el caso 2, muchachos, con el caso 2, ¿ah? El caso 2 sí es un poco diferente. En el caso 2, ojo, aquí está cerrado, ¿sí? Entonces, tú igual vas a trazar tu línea isobárica, igualito, o sea, tú tienes que ser astuto, vas a ver dónde lo trazas, ¿no? Por ejemplo, lo puedes trazar aquí, cosa que están a una misma altura, ¿no? Ya está, entonces, acá este es el líquido 3, ojo. Entonces vamos a decir, ya tú sabes que la presión aquí y aquí son iguales. Entonces, pero la presión aquí, ¿quién sería? La presión 1 más la presión 2 más la presión atmosférica, ¿sí o no? La presión 1 más la presión 2 más el aire, ojo, acá está la presión atmosférica, ojo, no te olvides, más la presión atmosférica. Profe, ¿por qué ahora sí considera la presión atmosférica? Porque acá, en el problema anterior, se eliminaba la presión atmosférica porque los dos lados aparecían. Pero aquí solamente aparece en este lado, en el otro no. ¿Por qué en el otro no? Porque está cerrado. ¿Te das cuenta? Ya no hay presión atmosférica. Entonces, hay que tener cuidado. Es igual. Este es de líquido 3. A la presión de 3, claro, con esta altura nada más, ojo. Con esta altura nada más, la presión en 3... Más, ojo, como aquí hay un gas, ese gas está ejerciendo presión, no vais a pensar que está libre, ¿no? Más la presión del gas sería. Más la presión del gas. Entonces, esto sería la ecuación para cuando veas que esto está cerrado. Cuando está cerrado, ten mucho cuidado, ¿sí? Acá, sí, vas a considerar la presión atmosférica. Tú sabes que es 10 a la 5 pascales, ¿sí? A ver, vamos con el principio de Pascal, justo que estamos hablando de eso. A ver, este es el principio de Pascal. Uno de los más interesantes porque su aplicación tú lo ves, creo que más o menos si tu papá tiene carro, lo ves a diario, ¿no? Lo ves a diario cuando, por ejemplo, cuando se pincha una llanta, ¿qué es lo que saca tu papá? La gata, ¿sí o no? Y tu papá sí, sin hacer mucha fuerza, hace así nomás y va levantando el carro. Tú dices, ala, qué fuerza tiene mi papá, pero tu papá no está haciendo mucha fuerza, ¿no? Y eso de acá, eso de ahí, ¿por qué sucede? Vamos a entenderlo. ¿Qué es lo que sucede acá? Este es el principio de la gata, mira. Tu papá ejerce esta fuerza, ¿no? Y levanta aquí un carro, mira. ¿Te das cuenta? Todo eso. ¿Pero por qué? Acá adentro es un líquido y como todo es el mismo líquido, ¿qué sucede? Voy a trazar la línea isobárica para que te des cuenta igualito de lo que hemos hecho el problema anterior. La línea isobárica, vamos a calcular. Mira, vamos a trazar. Ahí está la línea isobárica. ¿Qué quiere decir la línea isobárica? Que imaginemos que este es 1 y 2. ¿Cómo va a ser la presión aquí y aquí? Como es una línea isobárica, porque todo el fluido es el mismo, decimos que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Entonces, ¿qué cosa es la presión? Acuérdate, fuerza sobre área, ¿sí o no? Entonces la presión en 1 sería fuerza 1 sobre área 1.